En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y fueron con él. Nombró a los 12, a quienes llamó apóstoles, para que convivieran con él, para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Nombró pues a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, a Andrés y Felipe, a Bartolomé y Mateo, a Tomás, Santiago de Alfeo y Tadeo, a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el que incluso lo traicionó. Palabra del Señor. El texto que escuchamos es de la llamada del Señor. El Señor llama a sus discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder. A los que el Señor llamó entonces no son cualquier persona. Llama a vivir con él, a estar con él. Es decir, llama para ser ministros, como ustedes, los ministros o los agentes pastorales que están. Seguir al Señor significa no solamente ir detrás de él como un mimo. Ustedes han visto en las grandes ciudades como en las plazas o en las avenidas se pone un mimo que sigue a alguien y va haciendo las mismas orejetas que el otro. Y la gente no se trata de eso, el seguimiento de Jesús. Se trata de vivir, de compartir el estilo de vida del Señor y el destino del Señor. O sea, el Señor nos une a su origen común. Tenemos un origen común con Él, que es el Padre. Somos también hijos, nos hizo hijos. Y ahora nos hace ministros. Tenemos entonces que compartir con Él el servicio, el sacerdocio común de los fieles, para el caso de ustedes, y para nosotros los diáconos sacerdotes, el sacerdocio ministerial. Los sacerdotes y los obispos, el diácono, el servicio. Todos discípulos, pero en la debilidad. En la debilidad. Varios de ustedes, ya decía, son ministros extraordinarios de comunión a los enfermos. ¿Y qué es un ministro? ¿Qué quiere decir la palabra ministro? Quiere decir servidor. Los discípulos, como su Señor y Maestro, deben servir, no ser servidos por los demás. Todos nosotros estamos llamados a ser discípulos, estamos llamados a servir. O sea, somos ministros, que quiere decir servidor. También se dice diácono en otra palabra. El servir. Los discípulos entonces ejercemos la diaconía, el servicio del Señor. Varios de ustedes, ya decía, son ministros de la comunión, otros serán ministros de la comunión y de la palabra, y así cada uno es un servidor, un discípulo. Ministros extraordinarios de la comunión. O sea, ministros de la comunión. No son repartidores de hostias. Ministros de la comunión, es decir, servidores para la comunión.
prestan un servicio espiritual a la iglesia para que la iglesia esté en comunión. Pero se llaman ministros extraordinarios de la comunión a los enfermos. ¿A cuáles enfermos? ¿De qué tipo de enfermos trataba Jesús? Jesús tuvo particular atención a los enfermos, pero todo tipo de enfermos. La suegra de Pedro tenía fiebre. A otro sanó de una epilepsia, a otro de una parálisis, a otro de la ceguera. Jesús entonces atiende todo tipo de enfermos. Así también nosotros, la iglesia, tenemos que atender a distintos tipos de enfermos, distintos tipos de enfermedades, pero ante todo atender personas. Personas que son con nombre y apellido. Personas que tienen una historia. Al igual que Jesús, entonces la iglesia atiende con particular predilección a los enfermos. La iglesia, que es su cuerpo, atiende a los enfermos y lo realiza a través de usted, a través de mí, a través de los diáconos. Nosotros, ustedes y nosotros, los sacerdotes, diáconos y los laicos, somos los que prestamos esta atención. Es Jesús el que sana, el que salva, el que acompaña a la gente en sus diversos problemas. Pues bien, una preguntita ahora. ¿De qué está enferma la gente hoy? Porque nosotros somos ministros, pero hoy día, puede ser, como define la Organización Mundial de la Salud, biopsicosocial y espiritual le ponemos nosotros. Es decir, una persona puede enfermarse de un problema biológico, físico, de un problema psicológico, de un problema social, pero también de un problema espiritual. Entonces tenemos presente la enfermedad, la debilidad, la cruz, el problema. Y la cruz se presenta en la vida corriente, en la vida normal, en la vida de todos. Todos tenemos experiencia de la debilidad, de la enfermedad o de la cruz, ya sea experiencia en lo personal, que yo me enfermé, o de experiencia de que alguien de los míos se enfermó. Entonces decía que la experiencia de la cruz puede ser una enfermedad como la que ya definimos, como dice la Organización Mundial de la Salud, que es la enfermedad política, social, o sea, biológica, biopsicosocial, espiritual. Biológica, psicológica, social, o nosotros decimos espiritual. También, además de las tres que nombra la Organización Mundial de la Salud. Experimentamos entonces la cruz, el dolor, o también la situación económica, la desilusión, la incomprensión, la soledad, la debilidad humana. Y de eso Dios nos quiere sanar, pero a todos. Y de eso ustedes son ministros, para acompañar ese tipo de enfermedades. La Eucaristía se hace presente todas esas debilidades en la Eucaristía y se supera. Se presentan ante Dios y Dios las hace a las personas, a todos nosotros, nos hace parte de su historia de salvación. Nosotros nos incorporamos al único plan de salvación. Nosotros no estamos en la iglesia solamente para ser buenos, sino para hacer la voluntad de Dios. Lo que salva es la voluntad de Dios. ¿Por qué una persona podría ser buena sin estar en la iglesia? Bueno, ¿cuál es la diferencia? El Señor nos llamó para hacer la voluntad, para estar con Él, para enviarnos a predicar con poder, pero con poder de expulsar a los demonios, para sanar a los enfermos, decía el texto. Esta es nuestra fe. Seguimos entonces. Una persona, ¿cómo podríamos ver este tema de la enfermedad física? Una persona se quebró una pata, le duele el estómago, se enfermó de la oreja, le dio la parálisis,
le dio un infarto, tiene reumatismo, le duele el estómago, tiene alguna patología. Eso es lo más fácil. Bueno, podemos acompañar a esta persona con cáncer. Una enfermedad. Pero también puede ser que la enfermedad sea psicológica. Una persona tiene un hijo con esquizofrenia, o con epilepsia, o alguna depresión, un duelo, un trauma de la infancia le dejó con unos miedos insalvables, con pesadillas, o con insomnio. Bueno, o hay personas que tienen problemas con su propio carácter. Tienen un carácter infernal, como ustedes vieron que la rabia que me dio cuando no me pudieron conectar o no me daban la conexión, me llamaban, pero no me abrían las líneas para allá y yo aleteando como ciego nuevo aquí. Entonces, una enfermedad biológica o psicológica, depresión, o una enfermedad social. Una persona está pasando por una pobreza extrema, arruinada totalmente, una marginación, o puede ser que una persona esté fuera de su país, sin conocer a nadie, o una persona puede tener una enfermedad social como una odiosidad, pero impresionante, o la prostitución, la violencia intrafamiliar, el abuso, son problemas sociales, la falta de vivienda, la falta de salud, la falta de seguridad pública, todas esas cosas. Pero también puede haber una enfermedad espiritual. Ah, sí, una enfermedad espiritual. Una persona que cuando llega a la iglesia le da un sueño, un dolor de cabeza o empieza a bostezar o se aburre, no puede estar, le falta el aire, o uno que entra con el incienso o va a proclamar el evangelio y le viene la tos. O que siente una opresión, un malestar, pero en el alma no sabe qué hacer. O bien una obsesión, para mí que va a pasar algo. Uy, no, si sabe que estoy tan preocupada, porque va a pasar, bueno, algo irá a pasar, pero así como enfermedad. O bien puede tener una infestación. Es una infestación cuando el mal se posesiona en una casa. La casa está terriblemente desordenada, la casa está llena de moscas, que se echa a perder una cosa, que se echa a perder otra, que se agarra de unas peloteras infernales, o bien se le pierden las cosas, o bien un olor, un hedionte en la casa, y que se echó a perder el gato o el perro, o las plantas o lo que sea, o la casa cruje, o cualquier cosa de eso. O a medianoche despierta y justo a las 3 de la mañana, el lunes en la noche o el jueves en la noche, antes del martes o al empezar el martes o al empezar el día. Cositas así, una cosa poca, o bien también podría ser una posesión, que eso ya es extraño. Entonces, existen enfermedades biológicas, físicas, psicológicas, sociales o espirituales. El tema es, ¿cómo está usted acompañando eso? Porque el ministro de la comunión es usted. El que tenía que ayudar a solucionar el problema en el nombre del Señor era usted. ¿Y cómo lo está haciendo? Allá va. O sea, es que nosotros hoy día tengamos este temita, es porque tendríamos que avanzar algo, ¿no? No es que todos los años para renovar me den el mismo tema, llevo 50 años de ministro, 50 veces el mismo tema. La idea es pasar de curso, tratar de un escaloncito más, un poquito más. Es decir, el Señor espera algo más de nosotros que del común de la gente. Cuando el Señor Jesús preguntó, ¿quién dice la gente? Ya, tal. ¿Y qué dicen ustedes? O sea, ¿hay algo más que el Señor espera? Vamos a ver una palabrita poquita de algunas cosas y después si hubiera alguna pregunta, si es que al otro lado hay alguien, digamos, a lo mejor estoy hablando solo con los 6 o 8 que hay aquí. Pero con los 6 o 8 que hay aquí yo me conformo. Y si los demás quieren participar, también me alegro bastante. Entonces, el Señor nos hace participar de su salvación. Tenemos que compartir el estilo y el destino de la vida de Jesús. Para eso somos, para compartir el estilo y el destino de la vida de Jesús. El estilo de vida, o sea, no es como este mundo. El destino no es el de este mundo.
¿Cuál es el destino de este mundo? Ganar, 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 pasar por encima de otros para tratar de reinar. En el mundo de nosotros es servir. Y en servir está la alegría. ¿Por qué? Porque se trata del amor. El mundo tiene su propio estilo. El mundo tiene su propio modo de ser y de qué hacer. ¿Cuál es el estilo de Jesús? El abajamiento, el hacerse uno, el ponerse al nivel del otro para caminar con él. De las distintas realidades, ¿a quién más acompaña? ¿Qué me pasa cuando encuentro enfermedades que no son solamente las físicas? Y a lo mejor con suerte visito unos enfermos porque después de la pandemia no he visitado a nadie más. O a lo mejor el enfermo era yo. Entonces, ¿cómo estamos acompañando esta realidad? O pregunta diferente, ¿estamos acompañando? ¿Estamos preparados como para acompañar unas realidades que van un poquito más allá de lo corriente? ¿O más bien nos corremos del enfermo o de este tipo de problemas? Dicho de otra manera, si ministro significa ser servidor, ¿cómo estoy sirviendo a todas estas realidades de lo que la gente sufre y vive? ¿Estamos preparados? Por eso es necesario la renovación, porque existen realidades humanas que nos sobrepasan. ¿En qué medida estoy sirviendo a estas realidades? ¿En qué medida estoy sirviendo a Jesús de nuestros hermanos? ¿En qué medida hago que la iglesia responda? La iglesia no responde porque usted no responde, o porque yo no respondo. Entonces la iglesia no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo usted? ¿O por qué no lo hice yo? Al contrario, cuando hay alguien que está haciendo, la iglesia estuvo pendiente de mí. ¿Fue toda la iglesia? No, fueron 3 personas, acompañaron al enfermo y al funeral después. Pero la gente quedó muy agradecida de la iglesia, porque usted lo hizo en el nombre del Señor y no fue a lucirse, sino a colaborar. Jesucristo entonces nos eligió por algo, con especial cariño y predilección para realizar su obra. No es mi obra, es la del Señor. Y dice el texto que iniciamos, que el Señor nos llamó a lo que Él quiso. ¿Por qué a mí? Bueno, porque Él quiso. Para que estuvieran con Él, para que convivieran con Él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios y sanar a los enfermos. Son 3 cosas entonces. Predicar, sanar, expulsar. Es el trípode, las 3 patitas de como este trípode que me pusieron aquí enfrente. Jesucristo nos eligió con especial predilección para Él realizar su obra de salvación a través suyo, a través mío. O sea, Él quiere y espera algo distinto de nosotros. La gente espera algo distinto de nosotros. No le gusta a la gente cuando hacemos de la iglesia algo común y corriente, algo tan guachaca. Me acuerdo una vez, yo estaba en un pueblo muy lejos de aquí y tuvimos una lección divina. En esos años, cuando yo recién empecé como sacerdote y estaba en alguna parroquia del mundo, y a lo mejor las personas están aquí al otro lado, me voy a imaginar que alguno de ellos está. Y hicimos la oración y yo iba guiando la lección divina en esos años cuando casi no se usaba la lección. Y la habíamos aprendido nosotros antes de entrar al seminario con el padre Marcos. Y bueno, entonces me dice una persona, cuando iba guiando yo la lección divina, a través de la imaginación, del texto, meterse en el texto, hablar con los personajes, todo eso. Una cosa muy bonita. Y entonces me dice, oiga padre, terminamos la oración, evaluamos y todo muy lindo. Y entonces me dice, oiga padre, ¿por qué todos los sacerdotes no hacen esto? Y digo, bueno, yo no sé, pues yo pregúntale a ellos, yo hago lo que puedo, lo que sé, y no me voy a meter, porque otro no lo hizo. Entonces me dijo este joven en ese tiempo, como yo también era joven, hace muchos años, como 300 años para allá, y me dice, padre, es que sabe que al padre
que no me acuerdo el nombre, por supuesto. No sé, me dice, yo como lo encuentro así como tan mortal. Oye, a mí me ha dado tanta risa. Esto quiere decir, no era que yo era inmortal, además de eso, claro, pero era que la gente espera otra cosa de nosotros. Eso leí yo, esto, ¿no? De que el Señor nos llamó para que estuviéramos con Él, para que sea el Señor el que se muestre y muestre algo de su reino. Dios espera algo y la gente también de nosotros. Entonces, vamos a decir una palabrita poquita de cada una de las enfermedades y después una cosita poca también de lo que significa nuestra estatura espiritual. O sea, ¿somos adolescentes espiritualmente? ¿O somos adultos? ¿O somos niños? Buena pregunta. Ahora, yo entiendo que entre la galería de ministros que me imagino que puede haber, o de agentes pastorales en general, puede haber de todo un poco. O bien, que la misma persona en algún aspecto es bastante infantil, o bastante adolescente, o bastante adulto. Para no encasillar a ninguno, porque no sé si y me van a apagar el micrófono como en otras veces me han dicho, padre, por favor, nos podría dar un tema y de estos famosos temas online. Y yo me pongo a hablar como siempre y no le gusta y me apagan el micrófono. Y yo, este lado, vuelto loco. Pero ellos veían que yo aleteaba, no, y me hacían. De ahí supe que no escucharon. De ahí para. Bueno, sigamos mejor. Entonces, el Señor espera otra cosa de nosotros, la gente también. No al modo humano, sino al modo de Jesús. Sin esconder la debilidad. Un ser humano normal, pero traspasado por la gracia de Dios. Así ha de ser el discípulo, el ministro, el agente pastoral. ¿Qué espera entonces la gente? Un ser excepcional, sin defecto, que no se cansa, que no se molesta, que no tiene, que tiene respuesta para todo. No, la gente no espera eso. Eso la gente lo espera de Dios, no de nosotros. Y si nosotros creemos eso, estamos mal. ¿Qué es lo que espera Dios? A veces la gente espera eso de nosotros, sí, pero ya están mal. Y nosotros también cuando le dejamos que nos miren así. Una persona que se la sabe todo, una persona que no se cansa, que no se enoja, que no tiene ni diabetes. Bueno, entonces, pero Dios, ¿qué espera de nosotros? Otra cosa. Una persona normal. Miren, ¿qué quiere decir eso? Una persona sin doblez. No que esté guatón así como yo y brillantita, sino que no tenga un doble discurso. Como Natanael. ¿Se acuerdan en el capítulo de San Juan, en el capítulo 1, cuando después del versículo 18, cuando el Señor hace en San Juan todo el discurso, el prólogo, después dice que llamó a los discípulos de Juan, fueron tras de él y le dicen, se le vuelta a Jesús, ¿qué buscan? Señor, ¿dónde vives? Ven y vengan y verán. Eran como las 4 de la tarde y se quedaron con él. Llamó para que estuviera con él. Estos se quedaron. Y después siguieron llamando a otros y a otros. Y Natanael le dice, uy, hemos visto a uno, que es el que dicen los profetas. Y es Jesús de Nazaret. ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Así como dicen de mí, de Caragua. Pero bueno, ya. Pero el Señor hace lo que Él puede y lo que quiere. Y dice, este es un israelita de verdad. ¿Y de dónde que le conociste? Cuando estabas bajo la higuera te vi. Ay, tú eres el Mesías. ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera? No, era discípulo de los otros, de los judíos, de los fariseos que enseñaban bajo la higuera. Bueno, aquí entonces el Señor, igual que Natanael, ¿qué quiere? Que seamos un discípulo sin doble. Tenemos pifia. Tenemos debilidad, nos cansamos. Natanael fue bastante honesto y dijo, ¿podrás salir a los jóvenes de Nazaret?
era una persona normal, según la estatura de su fe. Tenía entonces una estatura diferente. Eso espera de nosotros el Señor. Eso espera a los demás. Una estatura diferente. Voy a decir algo del problema, voy a volver sobre un problema psicológico. Cuando hay personas que tienen algún problema psicológico, una enfermedad psicológica, a veces, pudiera ser que una persona es así, porque puede que tenga heridas, tiene una historia. Yo no sé cuándo tengo que parar aquí. Ahora, 10 para las 9, ya. 5 para las 9. A las 9. Una persona puede que tenga alguna pifia porque y no puede con su propio carácter por las cosas que le pasaron de chico, incluso de antes de nacer. Y la persona no las maneja. Yo voy a describir una persona que no es usted, pero puede que se parezca. Y después voy a describir a otra, que tampoco es usted, pero puede que se parezca. Pero yo no le echo la culpa a ninguno. Yo solamente voy a hacer el diagnóstico. Y esa persona entonces a veces está luchando no con el otro, sino consigo mismo. Y pelea con medio mundo, no porque el otro tenga problemas, y que el párroco anterior era un desgraciado y el otro era un no sé qué y el otro era peor. Hoy salieron todos mal. Y la señora que lleva como 10 maridos y todo no salió. No, o este caballero que tiene como 20 señoras que tenía y todas le salieron malas. ¿No será que él tiene algún detallito? Vamos a ver. Voy a tomar agua, a ver. Con agua pasa. ¿No ven que ustedes me hacen hablar? Después, con razón le apagaron el micrófono de la nota. Yo voy a cerrar los ojos para que no me vean. Puede ser que una persona tenga estas características. Voy a cerrar los ojos no para que no me vean ustedes, sino por los que están aquí presentes. Para que no se sientan intimidados por mi presencia. Apáguenle el micrófono. La cámara. Entonces, una persona puede ser así. Otra persona, no los que están aquí, los que están en otro lado. Una persona que puede tener estas características. Y estas características muy profundas, muy humanas, muy de él, también las aplica a la iglesia y también las aplica a Dios. Y aquí a veces está el problema. Una persona que es muy perfeccionista, muy idealista, muy puntual, muy trabajólica, que no es de muchas amistades, pero que tiene, las que tiene son buenas, que tiene, puede que tener alguna habilidad artística, puede que tenga alguna dificultad con la autoridad. No cuando le toca ser súbdito y la autoridad está por sobre, sino cuando le toca ejercerla. Dice las cosas con tanta fuerza, claridad y vehemencia que los demás se asustan. Dicen, bueno, pero no te enojes, no, si no me enojo, y ahí se enoja. Una persona que puede que tenga muy alta imagen de sí mismo y le importa mucho la imagen, muy alto concepto de sí, sabe clarísimamente lo que tienen que hacer los otros, no así lo que tiene que hacer él, le cuesta tomar decisiones que le involucren afectivamente, y dice, bueno, pero tal cosa que ibas a hacer, déjame si ya la voy a hacer, y después pasó el tiempo, otra vez, y no la hace, no toma decisiones que le involucren, pues se siente con un pánico escénico terrible, y no toma la decisión. O bien, una persona que está siempre esperando que le digan que estuvo bien, que estuvo bien. ¿Y cómo estuvo? ¿Y cómo? Si no le dicen, se siente muy mal. O bien, una persona que cuando es tímida, otra persona es tímida y cuando le toca actuar, aunque parezca muy fuerte, muy prepotente, muy resuelto, cuando le toca actuar, gasta tal cantidad de energía física, espiritual y psicológica que después llega a la casa muerto. Y en la casa, ¿cómo te fue? ¿Bien? Bueno, pero di algo más. Bien. ¿Y no tiene nada más que decir? No. ¿Usted es autista? ¿Qué le pasa? No. Es que se gastó de tal manera que no le daba más.
déjenlo tranquilo. Cuando pase el rato, cuando pase el tiempo, después empieza a contar. Pasa a veces con los hijos, pasa con la señora, pasa con el marido, pasa con la empleada, pasa con el párroco, hasta con el espíritu. Entonces, puede pasar. Y entramos en conflicto con una persona que no era tan perfeccionista. Bueno, esta persona entonces a veces ha tenido algún conflicto con el papá cuando chico. Y resulta que esta persona es así después. Muy buena, pero se siente sola, incomprendida, se siente mal. Pero no mal con los otros, sino mal consigo mismo. Entonces esta persona hay que entenderla, hay que ayudarla, hay que acompañarla igual. Pero lo malo aquí, esto se lo aplica a Dios. Entonces le trata de cumplir a Dios, pero así. Pero no descansa, no, porque no vaya a hacer cosas. Dios se le va a enojar. Entonces tiene una imagen de Dios porque tiene una imagen de papá. Y entonces, a veces el problema con el papá lo traspola al marido. Y pelea con el tipo, y no era con él, era con el papá. O al revés, si es un hombre, pelea con la señora. Y no era con la señora el problema, era con el papá. O a esta persona, todos los jefes le salieron malos. No. Yo, por ejemplo, cuando doy un tema, muchas personas se enfurecen. Así se me sale. Entonces, porque tengo conflicto con el papá. Entonces yo, como soy así, les caigo mal, pero a la primera me la hacía morir. Y yo no entiendo. Y cuando doy estos temas, cuando hacíamos retiro alguna vez, veíamos que hace muchos años atrás inventamos un retiro con este tipo de temas, porque veíamos que había mucha violencia en el pololeo, allá por los años 90 y algo. Sí, 90 y tantito. Y entonces anduvimos en distintas diócesis del país dando este tema. Entonces yo daba el tema y después me retiraba. Dejaba la embarrada y me iba. Entonces iba un matrimonio conmigo siempre, Fernando y la Carolina, y ellos hacían la oración, la renovación carismática, el canto, y le iban sacando el rollo y acompañando, y la gente lloraba. Pero yo tenía que desaparecer. Padre, pero ¿por qué se va? No, porque yo hago la figura de papá. Entonces, si tienen problema con el papá, me ven ahí y se enfurecen. Y así pasa a veces con el obispo. Mientras el obispo, se fue el obispo, se murió el obispo, ¡ay, que era bueno al final! Pero no era que el viejo era mal, sino porque había conflicto con la autoridad. Entonces la gente pudiera tener este tipo de problemas. Pero otra gente, no católica. Y así entonces hay personas que luchan con ese tipo de enfermedades. Y también hay que acompañarlas. ¿Y cómo le está acompañando usted? Bueno, después voy a hablar de las enfermedades espirituales, que son las buenas. Otra persona distinta, que dije que iba a hablar de dos personas, o dos personalidades. Y me quedan 3 minutos. Y tengo otras cosas mejores que decir. Pero eso van de yapa. Entonces, como no partimos a las 8, entonces dice otra persona u otra personalidad que es distinta a la anterior. Y dice esta persona que es muy, ¿cómo se puede decir? Sensible no es la expresión, pero algo parecido. Una persona que es muy, sumamente. Capta cosas, por ejemplo, en un grupo, pega una mirada al grupo y le sacó el rollo para la primera. Y dice, ¿sabe que este gallo me cayó re mal? No, si es bien buena persona. Dice, no, si yo no estoy diciendo que es malo. El problema es que el 99,9% de las veces le apunta. Una persona que es muy sensible a captar cosas que los demás no. Si tuviera que elegir una profesión y fuera médico, tendría que ser geriatra, atendiendo a los viejitos, o pediatra. Con eso se lleva muy bien. Una, pero sí con los cabros chicos o con los viejitos. Y entonces es persona más de piel, a diferencia de la primera. La primera le cuesta manifestar sus afectos. Está tiesa y nomás, dura. Pero una vez que le quiebran la cáscara así como la nuez, adentro hay algo bueno. Pero tiene que recibir el martillazo.
Bueno, con un cuchillo también. Las nueces me refiero. El padre dijo que todos los ministros tenían que andar con cuchillo. No. Entonces, esta otra persona es muy sensible, se afecta por todo, pero tiene una sensibilidad tan fina que capta cosas que los demás no. Es capaz de preguntar cosas que otros no preguntarían. Y en una casa es capaz de posponer sus beneficios con tal de que los demás estén bien. Y hace una cosa y otra y otra y otra, y en la casa y en la parroquia, pero como le alcanza el tiempo y le alcanza el tiempo para todo con tal de que todos estén bien. Aunque eso signifique que se llene de trabajo. A la primera persona que definimos es la tonta del grupo. Hombre o mujer, la persona. Todos los demás se van y él que queda apagando las luces, apagando el computador, y dice, pero ¿cómo se fueron? Los demás se fueron de la país, bueno, pero ¿cómo si teníamos tal compromiso en la parroquia? Y no llegó nadie. Pero él no llegó nomás. Y esta persona es la que llega. Se siente estafada. No le gusta ser así. Pero no puede ser de otra manera. Esta otra, la segunda persona, es como una gallina con pollos. Trata de tenerlos a todos aquí. Y que todos estén bien. Es capaz de posponer sus beneficios con tal de que los demás estén bien. Si le dicen, ¿sabe qué? Fulanito de tal, quiero hablar con usted. Ya. Oh, que le vendí. Para mí que algo le fue con el cuento, señor, ya me imagino que. Pero ¿sabe que no hablemos nada? Que lo dejamos para mañana. No, ahora, no, mañana. Esta no durmió nada. Amanece peleando. Para mí que algo le dijeron, este desgraciado. Esta persona siempre, si le invitan a comer, por ejemplo, está, oye, ¿y cuándo te salió? ¿Qué se están invitando a pagar ella? Pero preocupada. Ay, si mejor, mira, yo creo que en la casa hubiéramos hecho algo bueno, hubiera salido bastante más barato. Si uno le pregunta, oye, ¿y usted a qué hora duerme siesta? ¿Siesta? ¿Cómo voy a dormir siesta? Yo no digo que todos tengan que dormir siesta, pero es por preguntarle algo para conversar. O sea, se empieza a prohibir cosas que nadie se las prohibió, y como si fuera malo. Entonces, esa persona vive apretar, con ella misma, no con el dinero, apretar, tratando de agradar toda la vida. Si uno la cachiporrea mucho, oye, pero qué bueno, no, si tampoco es para tanto. Si uno le dice, oye, ¿cómo quedó la comida? Uy, quedó muy rica. No, si tampoco es para tanto, bueno, ya quedó mala. ¿Qué pasa? Quedó mala. No, se desarma entera con cazuela y todo. No, entonces necesitan, pero no hay que cachiporrearla mucho porque se ofende. Este tipo de persona, entonces, así como la primera le hace con Dios, esta otra igual. Con Dios, esto lo proyecta. Y entonces está tratando de agradar a Dios, y a lo mejor lo estoy haciendo mal. Una persona pero súper buena en la parroquia, pero no se la cree. Una persona que ya no puede dar más y dice a lo mejor todavía. Y el hijo que le sale un cacho, porque le da. Y entre más le da, entre más se preocupa, el otro más se despreocupa. Bueno, eso no va. De esta señora, me quedan varias señoras, de las que hablar. El padre dijo que tenía varias señoras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo acompañamos a esta gente? Por ejemplo, nosotros, ¿qué estatura espiritual tenemos? Yo digo, no estoy diciendo que todos tengan que acompañar todas las realidades. No todos sirven para acompañar todas las realidades, sino que cada uno tiene que ver para qué sirve dentro del ministerio. Es decir, si usted va al médico y se quebró una pata, no vaya al otorrino, vaya al traumatólogo. Si le duele el estómago, bueno, no vaya a la peluquería, vaya a otro médico, un gastroenterólogo. Es decir, busque un poquito la especialidad. Me faltó decir algo aquí de las enfermedades espirituales. Se las voy a decir así de a poquito nomás porque esas son más bravas. Pudiera ser que alguien tenga enfermedades espirituales,
Puede ser opresión, obsesión, infestación, posesión, lo que sea. Ya lo decía, las cosas que están pasando en la casa. ¿Cómo acompaña usted eso? Bendecir. ¿Qué es lo que hace cuando bendice la casa? ¿O cómo capta usted de que hay algo raro en esa casa y a quién se lo transmite? Al sacerdote, al diácono. Porque hay personas así aquí, entre los ministros, que captan cosas que los demás no. Entonces, ¿cómo eso lo puede poner al servicio y decir, sabe, padre, yo en esa casa, cada vez que voy, como que el pelo se me eriza y quedo como con un casco? O después que voy a esa casa, quedo muerto de cansado. Cada vez que voy a esa casa, salgo con un dolor de cabeza. ¿Sabe? Cada vez que voy a esa casa, la espalda, pero parece que se me va a quebrar. ¿Sabe? Cada vez que voy a esa casa, no sé qué. Ah, o sea, no todo es malo. Esta segunda persona que definimos aquí, algún problema tuvo con la mamá. O la mamá era profesora, y entonces los chiquillitos se criaron con otro, o la mamá trabajaba fuera de la casa, lo que fuera, y entonces quedó con esta fallita. Buscando cariño, buscando cariño. Y en todas partes trata de hacer un hogar. Es súper buena dueña de casa la persona, hombre o mujer. Pero eso hace la iglesia también, y muy bien. Necesitamos de esas personas, pero no hay que aprovecharse de ellas. La idea es que podamos acompañar estas realidades. Voy a decir algo de las estaturas espirituales y terminamos. ¿Dónde estará esto aquí? Vamos a hablar de la adolescencia espiritual. La adolescencia espiritual es la primera de las etapas espirituales. Fíjese usted. A diferencia de la vida cronológica, que primero es la infancia, después la adolescencia, la juventud, la adultez y la ancianidad, acá es distinto. La niñez no es la primera etapa, porque el Señor dice, aprendan a ser niños. El que se haga como niño, y ese va a entrar en el reino. Ese alcanzó la estatura y la madurez. Acá el adolescente es la persona que de repente se pone crítica. ¿Le ha pasado a ustedes o saben de otro mejor? Pero uno se pone crítico a veces. Y como que todo lo encuentra mal. Critica y exige a los demás, pero tampoco es muy capaz de cumplir lo que le exige a los otros. Le reclama por todo. Ayatolas, todas las cosas malas. En definitiva, la adolescencia espiritual es cuando se pasa de una religiosidad a una espiritualidad. Eso quizás sería bueno que lo hagan. Es decir, la religiosidad está basada en ritos. Una vez al año va a San Sebastián. Punto. No va más. Es religiosidad. Cumple los ritos y después vive como pagano. O pudiera ser que vive como pagano. Pasa de la religiosidad a una espiritualidad concreta, específica, que toca todos los ámbitos de la vida. Pero en la religiosidad se disfraza, se viste de católico una vez al año o de vez en cuando. Y después tiene sus parcelas de agrado. Vive como pagano, o pudiera hacerlo. O en algunos ámbitos, cuando se desata, se transforma en un pagano. Como en la primera lista dije de este caballero que nombré, que teníamos con el papá, se aguanta hasta que se revienta. Y cuando revienta, cualquier cosa. En comer, en tomar, en lo sexual, en comprar y vender, en hablar, en lo que sea. Reventó, pero después le embarra. Y después se siente mal. Pero ese era otro niñito. Entonces, la adolescencia espiritual, pasamos de la religiosidad basada en rito a una espiritualidad que atraviesa toda la vida. Yo no soy cristiano de domingo nomás. Soy cristiano para toda la vida. Siempre, en la forma de votar, en la forma de comulgar, en la forma de trabajar, en la forma de crear los hijos, en la forma de vestir o en la forma de pagar o no pagar. En todos los ámbitos de la vida están traspasados por la fe. Ese, entonces, ahora ya es una persona un poquito más grande, con cierta superficialidad externa de primera, pero va avanzando. Y como el Espíritu Santo lo llena completamente,
esta persona va alcanzando una profundización que toca todos los ámbitos de la vida. ¿Cuándo pasó eso? Dios puede servirse de una buena predicación, puede servirse de una buena amistad que alguien tuvo, puede ser un retiro, lo que sea. Pero el propósito de Dios es llevarnos a la plenitud, llevarnos a la profundización del misterio, no solo del misterio de Dios, sino del misterio de mi propia persona. Entonces esta persona ya no habla, observa, escucha, analiza. Entonces, ¿qué es lo que es propio del discípulo? La escucha. ¿Qué es lo que es propio del diálogo? La escucha. Lo propio del diálogo no es dos personas que quieren hablar. Todos queremos hablar. Lo propio del diálogo es personas que se quieran escuchar. La pelea cuando se da, cuando todos hablan y nadie quiere escuchar. Pero escúchame, ¿entiende lo que te quiero decir? Algo tiene el agua, dirán ustedes. Cada vez está peor. Entonces, hay una interiorización que brota de la oración personal más íntima. Necesitamos esa oración. Una oración de tú a tú, pero una oración permanente. Una oración con el que me llama, con el que me ama. Eso te hace madurar y te hace después ser un adulto. La adultez entonces no viene aparejada con los años cronológicos. Una persona puede ser muy adulta en años, pero absolutamente adolescente espiritualmente. La adultez o la madurez espiritual no viene por la antigüedad en el cargo. Aquí la antigüedad no constituye grado. Eso es de nuestra parte. No es que, pero yo llevo 50 años. Sí, pero 50 años lo pudiera estar haciendo mal. O los primeros 29 los hizo bien y de ahí. Bueno, este viene de una realidad generativa. Es decir, una persona que produce, que es más serena, que escucha, que se da a sí misma, que conoce a Dios y lo reconoce, que busca. Aquí necesitamos entonces reconocer que es la gracia la que fue transformando a la persona, la hace más consciente de sus pecados, más consciente de su cruz y de sus debilidades. De primera solo se cachiporrea ante Dios. Después ya reconoce, tiene una finura espiritual. Conocemos nuestro egoísmo latente, nuestras tentaciones, nuestras tendencias, cosas que antes no nos preocupaban, ahora ya decimos, yo creo que esto no está bien, que yo lo haga. Aquí descubrimos entonces que la cizaña y el trigo crecen juntas, pero no en los otros. De primera en la adolescencia veía que el trigo aquí estaba, pero una maravilla, y para el frente por la cizaña. Ahora me doy cuenta que más como en el Evangelio, el trigo y la cizaña vienen juntos. Y a veces aquí estamos en crisis. Se nos presenta la cruz. Pero Dios nos sana. Nos salva. Y ahora tenemos la experiencia de Dios. Y entonces no hablamos de libros o de temas, sino de una experiencia. Entonces la religión pasa a ser una espiritualidad, un estilo de vida, el de Jesús. Una forma de ser. El ser, el qué hacer, van unidos. El bien ser, el bien hacer, el bien actuar, el bien estar, tiene una armonía absoluta. Y ahora viene la niñez espiritual. Aprender a ser como niño. ¿Qué es lo propio del niño? Que tiene que crecer. A veces, si no, que los niños son buenos, no, todos son. Los niños son inocentes, ahora los cabros, otros cabros.
no son tan inocentes. Son obedientes, quizás. ¿Qué es lo propio del niño? Que depende del adulto, que le falta crecer. Entonces comenzamos la niñez espiritual. Si no se hacen como niños, no están dispuestos a crecer, si no se dan cuenta que les falta, y eso dice Jesús. Nos dan cuenta que estamos empezando. Después de tantos tiempos, me doy cuenta que estoy empezando. Y entonces usted ve esta persona llena de sabiduría. Y la sabiduría no es libro. Viene del verbo sapere, con P de papá. Sapere, que es saborear. Este que le ha tocado, saborear. El último ejemplo, que es con el que comienzo muchos retiros y predicas, los que ya me conocen se lo saben de memoria, viene de la madurez. Ya lo decía, que es un término agrario. Por ejemplo, una manzana, la misma manzana que pongo todos los años. El ejemplo, ya se la han comido no sé cuántas veces. Una manzana madura. Con gusto a manzana, con sabor a manzana, con olor a manzana, con textura, una manzana pero fantástica. Pero para llegar a eso tuvo que pasar por el frío del invierno, por la lluvia, por el intenso calor, por la escarcha, por el viento. Ahora es madura. Así también la vida. Pero con Dios. De no ser así, usted se transforma en un resentido. Todo es culpa de los otros. Y las tienen que pagar para que yo sea feliz. Si yo sufrí, más tiene que sufrir. Una persona que vive en Dios no es así. Jesús sufrió mucho. No nos tiene odio, ni rencor, ni envidia. Toda su madurez, como dice la carta a los Hebreos, sufriendo, aprendió lo que significa obedecer. Y obedecer es asumir un plan, un proyecto que no hice yo. El proyecto de Dios. Ese es el que sana, ese es el que salva, ese es el que acompaña. Por último, creo que en este tiempo y en los tiempos que corren y que vienen, se necesita que los ministros de la iglesia, todos los ministros ordenados y los desordenados, los ministros extraordinarios, podamos acompañar el proceso de vida de la gente. Así lo hizo Jesús, así se requiere que lo haga en sus distintas dimensiones. Por tanto, muchas de los problemas de las enfermedades o pifias que dije no son solo de los otros, sino también de nosotros. Y podemos compartir y condividir con el otro que tiene también problemas. Y podemos escuchar, no solo oír, escuchar. Eso le enseñó primero el Señor a Israel. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios. Si escuchas, amarás. Y solo el amor te salva, te libera. El Señor que nos amó, nos llamó. El que te llamó, te amó. Porque te amó, te llamó. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, disculpe, hay una pregunta. ¿Ya? Dice, si hay un enfermo en la comunidad y su enfermedad le impide asistir a las celebraciones, sin embargo, ni el enfermo ni los parientes solicitan la visita de un ministro, ¿qué se debe hacer? Muchas cosas. Primero, orar. Ante todo, orar. Porque el que sana, el que salva y el que libera es el Señor. Pudiera ser que si yo voy sin que me lo hayan pedido, puede ser contraproducente para mí. O llegar a una hora inoportuna. Entonces, orar no solo por los otros, sino también para que yo tenga el gesto y la palabra oportuna, como para saber cuándo intervenir. Primero será preguntar cómo está el enfermo, otra vez será ofrecer si quieren que vayamos, y así. O puede ser ir de visita nomás. Cada uno conoce a su enfermo y sabe la situación, pero ponerlo en oración personal antes que nombrarlo en la misa primero, porque a veces hay gente que no viene a inscribir a otro y a sus parientes, y de repente los parientes supieron que al hermano lo están poniendo en la misa y se espantaron terriblemente
y vinieron a reclamar, porque ¿quién dijo eso? Un pariente que oyó decir, el otro solamente había tosido un poco más fuerte que el día anterior. Entonces, tener ese tino, no solo los otros, sino también nosotros, para ir calibrando. Yo creo que orar es lo más, pero no solo esta persona, sino pedir oración. Y cuando decimos por los enfermos, ya como diciendo, ¿habrá algún enfermo alguna vez? No, saber por qué estoy pidiendo por nombre y apellido. Yo creo que lo primero será orar y luego ir interviniendo para que el Señor nos dé el gesto y la palabra oportuna para saber cómo, cuándo y dónde intervenir. Gracias, Padre. Muy bien. Muchas gracias, por lo menos los de aquí todavía están despiertos. Le agradezco a don José, que sé que está ahí, por lo menos se quedó hasta el final. Sí, estamos acá. Sí, teníamos 195 personas conectadas. ¿Cuánto? 195. 900. No, 100. 100. Ya, José. Bueno, al finalizar esta segunda jornada de formación, queremos dar gracias al Señor por este tiempo de gracia que nos regala. Y también, ¿no es cierto?, agradecer a cada uno de ustedes por su disposición y tiempo para recibir este regalo que el Señor nos entrega. Y bueno, como buenos hijos de Dios, ¿no es cierto?, y de Mariano, nos encomendamos a nuestra Madre diciendo: oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuánto soy y cuánto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi vida para servirte, mi corazón para amarte. Acepta, Madre, este don que te ofrenda mi cariño y guárdame como un niño cerca de tu corazón. Amén. Amén. Padre, nos da su bendición. Muy bien. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Que el Señor vaya delante, que vaya detrás suyo para protegerle. Amén. Que les acompañe en el camino de la vida. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y amigos, y les acompañe siempre. Amén. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.